cpavision.com.mx, tecnología aplicada a tus impuestos, presenta. Y a partir del 2024 se registrará un aumento en el salario mínimo. ¿Cuál es el impacto en materia fiscal y laboral? De esto vamos a platicar hoy con Néstor Gabriel López. Él es fiscalista de temas nacionales e internacionales y colaborador de CPA Visión. Por cierto, le mandamos desde aquí un saludo a Rafael Lores, quien es director general de esta empresa tan importante. Muy buenas noches, Néstor, qué gusto saludarte. Romina, buenas noches. Ya en este maratón Guadalupe Reyes, un gusto saludarte. Muchas gracias, ya lo iniciamos, por supuesto, con muchos ánimos y con mucho frío, al menos aquí en la Ciudad de México. Néstor, y platícanos, ¿cuál es el impacto en materia fiscal y laboral de este aumento en el salario mínimo a partir del 2024? Hay que recordar que los diversos esfuerzos que los agentes involucrados en la fijación de este salario mínimo realizan, pues tienen diversos dotes dijéramos, muy legítimos desde el punto de vista laboral, pero también que desde el punto de vista retributivo pueden generar un escenario adverso. Hay que cuidar que esta recuperación no genere un escenario adverso en el efecto macroeconómico. Me explico. Si bien es claro que para el tema de los climas laborales en las empresas en México, que donde el 80% del empleo lo generan las MIPYMES, pues tenemos en cuenta que se merma la salud con jornadas inhumanas y parte de lo que es el salario mínimo pretende retribuirles a estas personas de manera decorosa el que puedan acceder a sus satisfactores. La realidad es de que no obstante de que se empiece a retribuir a un salario mínimo en las proporciones que se está haciendo, es claro que puede provocar un escenario inflacionario. ¿Por qué? Porque evidentemente se incrementó el 20%. Imagínate, la propuesta era del 25% por parte del gobierno, uno de los agentes, y por parte de los empresarios la propuesta era del 12.8%, del 13%, y dijéramos, al final quedó a media tabla, el incremento fue del 20% con los denominados factores de ajuste, ¿no? Para el 2024 el salario mínimo, fíjate, ya superó los 240 pesos, luego va a estar alrededor de 247 pesos, y lo cual es muy importante tomar en cuenta, 248.93 pesos, y tomar en cuenta que algunos efectos fiscales que se derivan de este incremento redundan en que dejan de merecer un subsidio que por muchos años, y estamos hablando quizás 15 años en México, quizás 20 años, una década, 2 décadas, se estaba generando a través de lo que fue primero un crédito general, después un crédito al salario y al último un subsidio para el empleo. Ya no se alcanzan los subsidios para el empleo con esta proporción del salario mínimo, y eso, por supuesto, que algunos de los trabajadores pues van a tener esta afectación. Néstor, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. Oye, ¿este impacto es el mismo manejo que tendrán los trabajadores que están en la nómina de una empresa, que los demás trabajadores que tienen una diversidad salarial? Y hay que recordarles a nuestros amigos que este impacto de incrementos de salario solo es para aquellos que ganan un salario mínimo. Mira, la pregunta es muy atinada porque muchas veces se piensa que porque en efectos prácticos, hay que decir, en efectos prácticos, el salario mínimo subió un 20%, en el formato del cálculo, lo que en realidad subió fue un 6%, y viene un escenario de ajuste que le llama así el gobierno para compensar esta baja aumento por fijación, dijéramos, a un 20%. Lo que deberían esperar el resto de los salarios no es que aumente un 20%. Técnicamente tendría que aumentar un 6%, porque el salario mínimo merece este monto independiente que le llaman de recuperación o MIR. Ahora, algo muy importante que tenemos que considerar es de que quizás muchos de los salarios profesionales que anteriormente, que en este año están fijados, ya sean superados por el incremento al salario mínimo. Entonces, esos salarios profesionales se deben ajustar a la nueva tarifa que salió publicada justamente el día de ayer, 12 de diciembre, pero el resto de los salarios que no son profesionales deben ajustarse por lo menos a lo que implicaría un salario mínimo. Es decir, hoy por hoy, una persona que es que atiende un negocio en el mostrador, que no es un salario profesional, y que técnicamente está ganando más del salario mínimo al vigente, que son 207 pesos,
que estuviera ganando 220 pesos. Para el 2024, esta persona que no gana salario mínimo hoy ya está ganando un salario mínimo y tendría que merecer un ajuste en relación a este último monto, ¿no? Entonces, muy importante lo que estás comentando. No, el ajuste no es del 20% para todos, solo va a ser para el salario mínimo. Y los que estén por encima del salario mínimo y sean profesionales, se deben ajustar a la tabla profesional. Y los que no sean de tabla profesional, a esos se les tendría que aumentar tan solo un 6%. Oye, Néstor, nuevamente te saluda Romina Román. ¿Y no se estará estresando mucho a los empresarios, a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso a las grandes, que tienen una plantilla laboral importante? Esto entre el ISR, entre el aumento al salario mínimo, entre otras prestaciones que se están aprobando, ¿no se pone en riesgo a un número importante de empresas? Por supuesto, Romina, porque si consideramos que la meta, y esta es la expectativa de que el salario llegue a 300 pesos, claro, en el discurso se hablan temas de inseguridad, ¿no? Oye, remunera más a las personas para que se empleen más ahora sí que en escenarios formales y dejen de estar haciendo cosas delictivas, lo que podría parecer utópico esta pretensión. Pero la realidad es de que si sumamos al salario mínimo, la reducción de la jornada, de la propuesta de la jornada que tenemos, el aumento también del aguinaldo que se habla, que yo platicamos la semana pasada con ustedes, que puede llegar a 30 días en lugar de 15, el aumento de la prima vacacional y también eventualmente el aumento de una cuota en el Seguro Social que para el 2030 debe mejorar los temas pensionarios en México. Mucho de esto puede provocar que el apetito de riesgo de los empleadores se eleve. ¿Y a qué me refiero? Que decidan emplear a sus trabajadores arriesgándose en el tema inmediato a pagar menos cuotas de Seguro Social y que sean sancionados de una manera muy, muy alta. Pero bueno, al final del día la economía no genera esos incrementos. Entonces, ¿qué ha hecho México? Lo hemos platicado aquí en Salud, Dinero y Amor, pues esos incentivos a la exportación, al nearshoring, como habíamos visto, a esos programas de capacitación. Y sin embargo, decir que la ley fiscal no ha cambiado para reconocer dos cosas: una tabla del subsidio del empleo que ya va a quedar inservible si se mantienen en esos niveles que actualmente tenemos en 2023 para 2024, y por supuesto deja de reconocer algo que se conoce como la previsión social, algo que eventualmente le permitiría a los trabajadores, a los patrones, mejor dicho, retribuir mejor a sus trabajadores con prestaciones que no tengan que ver estrictamente con su trabajo, dijéramos bonos por uniforme, bonos por ir al cine, bonos en general que no depende de su productividad, pero eso hoy por hoy si lo otorgan pues está limitado a un 50% en términos prácticos para su deducibilidad. Entonces sí, no hay un escenario fiscal que reconozca esos esfuerzos y sí puede provocar que se desanimen los empresarios, sobre todo de la MIPYME, que insisto, generan 8 de cada 10 empleos en México. Néstor, si nos regala los datos de CPA Visión, las plataformas, para que nuestros amigos, tanto personas físicas como empresariales, puedan hacer uso de estas o contactarlos, te lo agradecería muchísimo, Néstor. Con mucho gusto, Malena. Mira, los invitamos a que visiten nuestra página www.cpavision.com.mx y ahí van a encontrar evidentemente testimonios de nuestros clientes, pero sobre todo un brochure, dijéramos un catálogo de los servicios que tenemos para facilitar los negocios en México a través de esa gestión de la información fiscal. Particularmente tenemos un producto que se llama Nom Review. Lo pueden consultar, pueden pedir un periodo de demostración las empresas, los patrones, y así poder anticipar parte de los costos que ya antes de que termine este año deben estar vislumbrando todo empresario, porque sí se va a incrementar sensiblemente la carga impositiva para lo que viene si se aprueban las reformas de reducción de la jornada y aumento del salario del aguinaldo a 30 días. Pues muchísimas gracias, Néstor. Mucho que hablar todavía este cierre de año y en el 2024 grandes cambios que se avecinan. Por lo pronto, pues te agradecemos mucho esta explicación, estos comentarios. Y pues ahora sí, aguas con el Guadalupe Reyes, Néstor. Aguas porque no se gasten todo su aguinaldo, lo pueden necesitar el otro año. Así es, ahí tienen las palabras de un gran experto fiscalista de temas nacionales e internacionales, consultor de CPA Visión, Néstor Gabriel López. Gracias, Néstor, y muy buenas noches. Buenas noches, Malena, Romina, un fuerte abrazo y Dios las bendiga. Ya amigos, nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, Marielena Vega. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. cpavision.com.mx.